Bienvenidas y bienvenidos a Lo Más Absurdo en los Medios. Mi nombre es Jonathan Pérez. Comenzamos. En esta emisión de Lo Más Absurdo me da muchísimo gusto saludar a mi querido Jorge Naredo. ¿Cómo estás, Jorge? No, pues encantado de estar acá en La Absurda. Qué bueno que estás acá para que nos podamos divertir un poco, ¿no? Sí. Mi querido Víctor, ¿cómo estás, Vic? Bien, Jonathan, y pues un gusto estar aquí de nuevo con Jorge, que ya tenía un rato, ¿no? Como algunas semanas. Unas semanitas Unas que andaba. semanitas y ha pasado un montón de cosas. Hoy traemos puros videos, así que los quiero invitar a que veamos el primero de una persona que no conocíamos y ahorita vamos a dar a Ya conocer lo conocemos. Juan Francisco Torres. Este gobierno vive de la retórica, Sí. vive de la narrativa. Y en la narrativa, tristemente, se encierran, se esconden grandes falsedades, grandes falacias. Anoté yo algunas de ellas aquí. Por ejemplo, primero los pobres, ¿no? Una frase que tres palabras, parece decir mucho. Pero a la hora que contrastas contra la realidad de lo que ha venido sucediendo, sí, la palabra primero los pobres es cierta porque ha crecido ha crecido primero los pobres en injusticia, en falta de infraestructura, en falta de salud, de seguridad, injusticia, etcétera. O sea, hay una serie de constantes que lo que vemos es que han sido los primeros, pero en la línea de ataque. Claro. Han sido los primeros en donde han sido pauperizados aún más. ¿Cómo ves, Jorge, a esta persona que estamos dando a conocer en este espacio? Pues es que es cuando dices, no entienden nada, ¿no? O sea, a mí me parece que además lo dice como si estuviera hablando de un tratado léxico, ¿no? Es que esta frase que supuestamente dice tal cosa, pero no es así porque primero los pobres son los que están peor. O sea, es un absurdo, no entiende, yo creo que no comprende lo que significa. Eso que además viene desde 2006 como lema de campaña, pero además lo que se ha hecho en este país. O sea, es decir, toda la inversión social que ha habido, que ha sido en programas de becas, que ha sido las pensiones a adultos mayores, todo lo que se ha hecho, por ejemplo, para dignificar el salario de los trabajadores, que no había subido desde hace años con todo el proceso, con todos los neoliberales, ahora se ha incrementado. La distribución de la riqueza. O sea, es absurdo, ¿no? Estos programas, las grandes obras, que no solamente son obras de infraestructura, sino que también son obras sociales. Todo lo que ha pasado alrededor en la zona del aeropuerto Felipe Ángeles, lo que está sucediendo en la zona de donde va a pasar el Tren Maya. Entonces me parece que es absurdo, ¿no? Que venga como a decir, no, mira, es que esto de primero los pobres no es así porque primero los pobres son los más pobres, ¿no? Y además, la voz de la chica, señora que lo está entrevistando, sí, claro. Entonces, es como de risa, ¿no? Pero bueno, tenía que ser en Atypical TV con este señor. Con Alarraqui. Que bueno, no sé si ya le donaste tú algo a Alarraqui. Bueno. Se me ha olvidado, pero esta semana queda, Carlos. No te preocupes. Oye, pues sí, a ver, si nos vamos a ver dónde están las obras de infraestructura, van al sureste, que es una región empobrecida de mucho tiempo, y donde ya hay más crecimiento económico, como más que en otras regiones, incluso que lo decíamos, lo habíamos dicho en este espacio, incluso más que el norte, ¿no? Ya crece más el sureste que el norte, en donde hay más consumo, impresionante que el sureste esté consumiendo más que otras zonas del centro o del norte, también por los programas sociales. ¿Por qué entonces este hombre, Juan Francisco, dice que más bien es primero los pobres para fregarlos? Porque vive en otro planeta. O sea, yo he visto a Typical TV justo la entrevista con Enrique de la Madrid diciendo abiertamente que tenía 3 personas del Estado Mayor Presidencial inscritas en la UNAM, o sea, quitándole espacios a otras personas, ya de por sí escasos, pues para que lo escoltaran. O sea, yo justamente sí le donaría a Typical TV porque justamente es una ventana, ¿no?, a ese otro planeta en el cual viven las élites de México, que a veces, ¿no?, tiene algo que ver con la realidad mexicana, ¿no?, pero pues viven literalmente en otra dimensión, o sea, y llega a ser cómico, es hilarante, o sea, yo creo, así como Chespirito decía, el programa cómico número 1 de América Latina, pues este es de México actualmente, o sea, sí vale la pena que se mantenga, porque también nos da, ¿no?, o sea, la gente, pues normal,
normal, ¿no? Nos da una idea de cómo vive pues esta gente anormal, ¿no? O sea, por eso atípica, creo yo. O sea, el nombre de ahí dice. vendría, yo creo, el nombre, El nombre. ¿verdad? Y pues no lo también hemos entendido nosotros. Es negar la realidad. O sea, a ver, ya salió la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares. Ya lo que decía Jorge, pues que se incrementó al 10% más pobre de la población su ingreso, ¿no? En un 20% de 2018 a 2022. Ya vimos también, salió la encuesta nacional de victimización que también ha bajado los delitos, particularmente los asaltos en general, que son los que le pegan evidentemente a la gente de a pie, no a los que viven ahí en sus castillos en las lomas. Entonces, justamente es eso, o sea, no se toman ni la molestia pues, de salir a conocer el México real, ¿no? Ni tampoco, pues al menos conocerlo por las estadísticas, o sea, simplemente siguen pues, en su mundo. Y pues vale la pena donarle a Typical TV. Yo invito a la gente para seguir riendo. A ver qué dicen los del superchat, si van a querer donar. Oigan, vamos a pasar de un perfecto desconocido que ahora lo estamos conociendo a alguien pues que ya es como clienta frecuente de este espacio. Tiene sus años. Tiene sus años, bueno, tiene muchos sus años en los medios públicos también, que es Amparo Cázar. Vamos a ver el video de ella. Está bien, Lorenzo, que sí se apoye en la popularidad de AMLO, que sí es un presidente muy popular, pero en su persona, porque la gran mayoría de sus políticas públicas tienen mayoritariamente reprobación. Son más los mexicanos que piensan que lo ha hecho mal en seguridad, en salud, etcétera, etcétera, en corrupción, en impunidad, en justicia, que los que lo han hecho bien. Entonces, son dos percepciones diferentes. Una es la persona de López Obrador y otras son las políticas de López Obrador. Y Claudia debería, claro, el votante no es tan sofisticado para estar, no somos tan sofisticados para estar diferenciando. Y la otra es la modificación del régimen, pues, 1, 2 o 3 sexenios. Yo lo que veo es una gran destrucción institucional, Lorenzo, si eso es el cambio de régimen. ¿Cómo ves, Vic, a María Amparo? Pues es parte del discurso anterior, ¿no? El de suponer, ¿no? Y dar por hecho que la gente es tonta. Entonces, que ella dice que no es sofisticada. Pero como que se da cuenta, ¿no? De que, ay, híjole, ya dije. Bueno, ya dije que son unos brutos. ¿no? No somos tan sofisticados, dice María Amparo. Y es lo mismo que decía este señor, que quién sabe cómo se llama, ¿no? Torres Landa, de suponer, bueno, que la gente pues cree fantasías, ¿no? Y que no tiene nada que ver el desempeño de un gobierno, que vuelvo a lo mismo, pues ahí están los datos de las encuestas del INEGI, y ahí están los datos también de Transparencia Internacional, que ha dicho que México ha mejorado en términos de corrupción, y la gente de manera sistemática lo dice, también el Latino Barómetro, pero o sea, que eso se refleja en políticas y entonces eso lo deslindan, ¿no? O sea, que decir, bueno, pues la gente vive fantasías, pues no. A lo mejor de fantasías sí vivimos en tiempos de Salinas, de Cedillo, de Fox, de Calderón. Ya con Peña Nieto ya no le alcanzó, ¿no? Con la erupción de las redes sociales. Pero ya a estas alturas, hacer ese deslinde del México real, ¿no? O sea, de las estadísticas de victimización, de las estadísticas de ingreso y de gasto que estamos viendo de crecimiento económico con respecto a la aprobación del presidente, pues ya ahí se puede hacer el vínculo, o sea, la correlación es clara. Es que tú estás dando cifras, estás dando qué estudios, estás dando quiénes son los que muestran esos indicadores, y ella, sin decir nada, dice, todos los programas están reprobados, ¿no? Y además, sí cree que somos muy brutos esta señora como para pensar que una persona puede tener una gran calificación si hace algo que nos está fregando, perdón, a todos los mexicanos, ¿no? Sí. Digo, pónganle ahí un tip, por favor. Pero ¿cómo ves? Sí, no, es que es absurdo, ¿no? Es decir, bueno, la persona, pues sí es más o menos querido, pero como que le duele, ¿no? Cuando lo dice. Pues sí es una persona querida, pero sus políticas públicas es lo peor. Y todavía tiene el cinismo de cuando se refiere a Lorenzo Meyer, que yo creo que Lorenzo dice, es un cambio de régimen, y ella dice, no, es un desastre. Sí. Se acabaron con las instituciones. No, ese es el otro tema. Ajá, ya, o sea, un desastre institucional, y hasta le dice, si eso, Lorenzo, es cambio de régimen. Si no fuera cambio de régimen, ellos estarían muy contentos, y todos los días están muy enojados. Y es que ¿no? se les dijo al diablo sus instituciones. Sí. Pues sí, de eso se trataba, porque si tú no destruyes o cambias de personajes de determinadas instituciones, como tener a Lorenzo Córdoba, pues es mantener exactamente a las mismas élites que son las que mantienen la desigualdad y la corrupción.
O sea, eso tenía que pasar. O sea, Claro. sí, claro, tenía que haber cierta destrucción institucional. No, desde luego, exactamente. Es que para transformar tenías que tener justamente eso, ¿no? Sí, y hay que tener en cuenta que ella es la voz en medios de comunicación de Claudio X González y de Mexicanos contra la Corrupción. O sea, esta élite que representa, al menos mediáticamente y en la sociedad civil, pues la defensa del antiguo régimen. Sí. Y De las condonaciones fiscales, de las condonaciones de la evasión fiscales, fiscal. del amiguismo, ¿no? De que yo te mando a ti, en fin, toda esa y del neoliberalismo como tal, pues. Y ella lo representa y lo representa en varios medios de comunicación, incluido el 11. Incluido el 11. Muy bien, pues vamos a pasar con otro video de Leo Zuckerman. Ya lo extrañábamos aquí en Absurda, vamos a ver qué dijo. Los medios de comunicación están obsesionados porque hay unas gimnastas artísticas que se quedaron varadas en Israel y otros de ¿cómo se llama?, de Campeche y otros de Colima, no sé, turistas. Y ya fueron por ellos, y qué bueno, eso es lo que tenía que hacer el gobierno, sin duda. Hombre, pero hay 2 mexicanos secuestrados. ¿Por qué los medios no hablan de estos 2 mexicanos secuestrados? ¿O el gobierno no exige que los regresen con vida? Pudiste ser tú, yo, cualquiera, que nos fuimos a un rave y de repente por cuestiones del Medio Oriente acabas en una celda en medio de Gaza. Me parece que es muy, muy absurdo y la exigencia que hace me parece como que de chiste, ¿no? O sea, y creo que no va al fondo del asunto, que es cómo hay una campaña en contra del gobierno. ¿Cómo aprovechan esto? ¿Cómo aprovechan todo para golpear al presidente? Es que les encanta ese show, porque a lo mejor lo que hubiera querido Leo era que, como el Borolas, que se vistió con su traje de uniforme, su uniforme de militar, Sí. ¿no? Y que le declaró la guerra O que salió hace supuestamente poquito, al narcotráfico. ¿no? Hace poquito un video donde sale prácticamente, hay que declarar todo esto, o sea, con su actitud Sí, autoritaria. sí. Bueno, también donde bélica, pide ¿no? que venga a Estados Unidos, ¿no? Y que intervenga. Yo creo que hubiera querido que también así el presidente saliera en esta actitud. ¿Cómo ves? Pues genuflexa, ¿no? Porque pues digo, hay como una cierta disociación. Dice, es que los medios no dicen nada. ¿Y pues tú qué eres? ¿Que no estás en Televisa? ¿No estás diciendo Sí. eso? ¿Y que no Televisa lo dice a cada rato? O sea, pues ahí hay una contradicción, una disociación de personalidad, ¿no? Por parte de Leo. Pero al margen de eso, pues quieren volver, justamente hablando de instituciones, a la institución anterior de la política exterior, totalmente sumisa, genuflexa, alineada a los dictados de la llamada comunidad internacional, en particular Estados Unidos, ¿no? Y si algo ha caracterizado a este gobierno, bueno, de entrada es el reconocimiento a Palestina, que ese sí pasó totalmente desapercibido por los medios. Sí, como Estado, ¿no? Como Estado. Digo que la política tradicional en México no es reconocer estados, ¿no? Pero es reconocer o desconocer gobiernos y pasar de una misión diplomática a una embajada, que fue lo que hizo México, que el lenguaje mexicano quiere decir te estoy reconociendo como estado, ¿no? Por una parte, también el cambio, ¿no? Justamente que en cualquier momento que haya algún golpe de estado, pues inmediatamente alinearse, ¿no? A los intereses de Estados Unidos. Y al contrario, aquí lo que se hizo fue retomar los principios de política exterior. Lo que pasó en Perú. Por ejemplo, a Rescatar Evo, a Evo. no reconocer, ¿no? ese golpe de Estado en Perú, y así ha habido varios ejemplos, ¿no? Que hemos tenido pues en el cambio, que ellas lo que quisieran pues es otra vez, ¿no? La política de sumisión de tiempos de Vicente Fox con Castañeda, que pues decía no se puede mamar y dar de golpes al mismo tiempo, y sí, México va a poner tropas y vamos a ir a Irak y los vamos a invadir. Los Pues cascos, no, eso ya se acabó, o sea... Y además ha sido congruente con la política exterior mexicana. O sea, desde que llegó Andrés Manuel ha sido en todo momento congruente, ¿no? Además, que está en el artículo, la fracción 10ª del artículo 89 constitucional, los principios de política exterior, que les valieran gorro anteriormente, ¿no? A gobiernos como Fox, Calderón y de Peña Nieto, es otra cosa, pero ahorita se está acatando lo que dice la Constitución. Pero además, ¿cómo atacan el hecho de que el presidente esté pidiendo la paz, ¿no? Sí, Como o sea. que esta clase de la comentocracia también es tan violenta que escuchan paz y es como si les estuvieran mentando, ¿no? Si los estuvieran mentando. No, no soportan la idea de paz, no soportan la idea de reconciliación. Son cosas que no están en Y su de ser diccionario. neutral. Ajá, ¿Eh? sí, y de ser neutral. Pero además utilizan imágenes, noticias falsas, imágenes como el propio Chumel, ¿no? Entonces lo utilizan, vean lo que están permitiendo, lo que están apoyando, cuando en realidad el presidente está pidiendo la paz, cuando en realidad está exigiendo a la ONU
que ponga acciones más concretas y que no solamente sea el Consejo de Seguridad. Entonces a mí me parece que es muy ruin utilizar eso, ¿no? Como por ejemplo lo utilizó también esta Xochitl Gálvez, cuando le pidió, ¿no? a Claudia Sheinbaum. ¿Y no qué sé es de Xochitl Gálvez? ¿A qué se dedica ella? Pues no sé, fíjate que creo que es senadora todavía. Todavía ¿no? Senado. Sí, la vi en el Senado hablando, exigiéndole al presidente y a Claudia. No se ha decidido todavía si va a ser algo. Bueno, ya. Dijo esto de que son fan de la violencia y no soportan la palabra paz, justamente por el siguiente video de Ignacio Zavala. Vamos a ver. Si queremos la paz en el mundo es verdaderamente ridículo, es absurdo, eso no bueno, tiene pues siga la guerra, no tiene ningún sentido. ¿No? Claro, claro. No Hernán. tiene sentido exigir la paz. Por Dios, en un presidente, ¿sabes qué? Un presidente tiene que gobernar, un presidente tiene que tomar decisiones, un presidente, lo siento, tiene que abogar muchas veces, no solo por el bien común, eso sería ideal, eso lo quiere cualquier estadista. Tienes que optar entre el mal menor. Ni modo, así es el mundo, así es la vida, No y entiendo así cuál es, es tu y punto, la así verdad. es lo que tienes que decir. El presidente de la República dice, no, yo estoy a favor del diálogo, que es la tibieza total. Es muy interesante. Él dice que pedir la paz es ridículo, absurdo, por Dios. ¿A quién fregado se le ocurre pedir la paz, no? Ahora dice, un presidente tiene que decidir, pues sí, con el que tiene un nexo ahí familiar, su cuñado, pues sí decidió, ¿no? Una guerra de exterminio, una guerra que protegía a un cártel de la droga, es decir, eso es la política que ellos conciben. Por supuesto que pedir la paz se escucha ridículo y es totalmente hasta bobo, ¿no? Sí, o sea, es que, pues, imagínate, ¿no? Está pidiendo que Andrés Manuel pida la guerra, ¿no? Pida que Israel desaparezca, así que se ponga bajo la política israelita y que tome partido y que sí desaparezca Palestina. O sea, ¿qué cabe, no? Yo no entiendo cómo hay este tipo de personajes en los medios de comunicación diciendo estas barbaridades. Pero es una muy buena radiografía de cómo son como seres humanos. O sea, sí nos dejan ver todas estas cosas, de ver quiénes son tal cual son. O sea, eso me parece que, diciendo lo que tú decías de que es bueno que siga Atypical y que le donemos, en eso sí hay cierta razón. Podemos ver cuál es el talante humano, cuál es el nivel humano de estas personas y ayuda muchísimo para ilustrar. Y justamente quiénes son las élites mexicanas, ¿no? Y ese clan, que afortunadamente ahorita ya no toma decisiones, pero ese clan Zavala, Calderón, Gómez del Campo, ¿no? Y además que estaban enquistados por todos lados, Sí. Incluso también en tiempos de Peña Nieto, ¿eh? Claro. Todavía seguía uno que otro por ahí teniendo poder de decisión. Afortunadamente esa gente ya se fue al caño de la historia, pero pues ahí siguen evolucionando, ¿no? O sea, estupideces y ahora sí diciendo, pues, justamente desnudándose, ¿no? O sea, que la paz, que es una estupidez, que el bien común también es otra estupidez. Sí, Pues, es absurdo, así es son, ridículo. Sí, así sí, son. sí. No, diría el clásico, son los genes, ¿no? Sí, no. Bueno, es muy bueno que se vaya conociendo exactamente cómo es cada una de los que son representantes de esta comentocracia. Pues vamos a elegir al ganador o ganadora de la medalla de horror de esta semana. ¿Por quién votas? El señor que no sabemos ni cómo se llama, ¿no? Se llama Sí, Juan yo Francisco Torres. Yo la apunté, Tú Juan Francisco votas. Torres Landa, no me puedo equivocar. ¿Tú por quién votas? También por él. No, es que sí, Sí, sé. ¿verdad? Y además, digo, pues es como la típica, y yo creo que es también como para decir, donen para la típica. Bueno, ahí está. Yo también voto por este hombre. Ay, que por cierto, le casi querían dar un desconocido. programa a Xochitl Gálvez, que ahí salió de la Raki diciendo que por favor, que le da el espacio. Ese a las era 9 de la mañana. ese era otro. Que Con decía eso que Va a ser la matiné. Sí, de dice, humorística. le dijo Carlos, ya le dije a Xochitl, dice que se venga aquí 2 veces a la semana, porque además reconoce que ven más su pedorro programa que lo que ella junta en las reuniones que tiene con supuestos ciudadanos, ¿no? Entonces ya de principio sí les dice que ahí ni juntas nada, aquí te van a ver más, y con eso él dice que le puede ganar a Claudia. Digo, no lo tenemos el video, pero no lo busque, ya se lo contamos. Pero es de los más grandes absurdos que se han dicho. Pero bueno, vamos ahora a nuestros hilos neoliberales. Y como siempre, como cada semana, está con nosotros
para hablarnos de estos hilos neoliberales, mi querida Sandy Hernández. ¿Cómo estás, Sandy? Muy contenta, Jonathan, de estar aquí de regreso con ustedes porque la semana pasada no estuve. Te extrañamos. Y además, sí, con Jorge, que viene desde Guadalajara, que ya tienes que quedarte aquí en Ciudad de México, Jorge. Y bueno, el día de hoy hemos estado en un programa, lo he visto, pues como de análisis sociológico, diría yo, de personajes que algunos no conocíamos, pero ¿qué les parece si vamos a conocer más sobre este señor, que es un descubrimiento bastante bizarro? Venga de ahí. Nuestro ganador del día de hoy tal vez no les suene tan conocido. Sin embargo, resulta interesante analizarlo, ya que es salido del molde que se usó en nuestro país durante varias décadas para crear empresarios aliados al poder político. Si a mí me preguntan en los últimos tiempos cuál ha sido el gobierno con más corrupción, sin duda respondo, el de Salinas de Gortari. Según su biografía autorizada publicada por México Unido, Juan Francisco Torres Landa es socio comercial del despacho Hogan Lovells aquí en Ciudad de México, ubicada en la modesta zona de Paseos de Tamarindos en las Lomas de Chapultepec. Primer nivel desbloqueado de Junior. O sea, todo lo que no es Polanco, Santa Fe, tipo satélite, o sea, güey, en todos lados cambian de estas cosas. Y según datos de su página web, esta empresa de asesoría jurídica está enfocada en el sector inmobiliario, turístico, energético, farmacéutico y sanitario, instituciones financieras y la cereza del pastel, servicios gubernamentales. Ya apareció el peine. Y bueno, desde esta burbuja de privilegios y dinero, vamos con su primera liga, el Frente Cívico Nacional, que más bien debería llamarse el Frente Cínico Nacional, ya que según un artículo publicado en Infobae, este grupo, que entre sus filas se encuentran Emilio Álvarez y Casa, es el Ayotzinapa de Andrés Manuel López Obrador, Guadalupe Acosta Naranjo. Entonces tomas el padrón de Morena, el del PT, el del Verde, los servidores de la nación, cosas así, y los bloqueas del sistema. Cecilia Soto. Creo que Xochitl ha estado muy cerca de los más pobres y los más vulnerables de este país. Gustavo Madero. Lo invito al presidente que se venga a ver si aguanta el güey. Entre algunos otros, se formó sin fines partidistas. Y según declaraciones de Acosta Naranjo, con el fin de arrebatarle a Morena y a la 4T la presidencia de la República en 2024. Ternuritas. Con esta narrativa se las gastan, cuando todos sabemos que en un grupo formado por personajes de tal calaña no podemos esperar más que mentiras, manipulación y un vulgar intento por regresar los privilegios perdidos dentro del sector empresarial y la cúpula política. Claro, siempre haciendo un remedo de los discursos del presidente, copiando la cercanía con la gente y la escucha activa al pueblo, que viniendo de un señor bastante engomado del cabello y que asegura que no necesitamos un tlatoani, resulta casi ridículo. Es que Morena es un partido que va en contra de los mejores intereses de la población y que simplemente reconoce su misión al Ejecutivo. Segunda liga lo une con todo el merequetengue de los falsos ecologistas en contra del Tren Maya. Miles de especies nativas, muchas de ellas en peligro de extinción, quedarán sin hogar. No somos sus adversarios. Somos mexicanos. Obviamente no podía faltar la opinión de un colmilludo que vio en este tema un campo fértil para sacar raja, ya que desde su espacio en Atypical TV, donde se echa el café con Alasraqui, Torres Landa asegura que el asunto de declarar el Tren Maya como tema de seguridad nacional se hacía con el fin de violar la ley y quitarle la caza a miles de especies nativas debido a la deforestación que causaría el tren. Solo que aquí surge una pequeñísima duda. Este abogado especializado en defensoría de empresas turísticas no se dio cuenta que con la construcción de diversos hoteles transnacionales, centros turísticos y demás amenidades se invadió el ecosistema de la zona maya y verdaderamente se abusó de los propietarios de terrenos pagando a precios de risa el metro cuadrado. ¿No se dio cuenta que por años se olvidó la zona del sureste y se dejó a la mano del comercio extranjero? La respuesta es obvia. Ni Harvard, ni la barra de abogados, ni su frente de odiadores le pueden abrir los ojos a Torres Landa.
que hoy en día es la representación del burgués que quiere seguir poniendo la bota encima de un pueblo que se levanta. Hombre, muy bueno, muy revelador. Pues miren, fue una tarea un poco difícil y les voy a decir por qué. Porque resulta que los Torres Landa son una familia bastante acaudalada de nuestro país que están por todos lados regados, pero con muy bajo perfil. De hecho, abuelo Torres Landa fue esposo de una famosa actriz del cine de oro y son pues este tipo de señores feudales de Querétaro y Guanajuato, entonces pues están por todos lados y a este señor en particular fue difícil encontrarlo, pero no imposible, porque empezamos a ver los nexos que Todos tiene, estos sobre todo, nexos, sí, sí. con el Frente Cívico, y te sale todo así como que se te revela, es revelador. Es muy interesante analizarlo desde el punto de vista sociológico, porque es como lo dije allí, un molde que lo tiene él, que lo tienen otros empresarios, que lo tiene Claudio X, y que pues se resisten, ¿no? Siguen ahí dando su batalla. Sí, no, parece que la Raki recluta a los más patanes, ¿no? Y Ay, les sí. da espacios. Y ahora entendemos por qué no entendió. Ahora sí que por eso entendimos ya por qué no entiende eso de primero los pobres. Pues está metido en todas las áreas que han sido tocadas en este sexenio, que estaban en las garras de la élite empresarial, ¿no? Rapidísimo. Pues Vicky, el conclusión. perfil típico de un traficante de influencias, ¿no? De esos abogados de despachos que cobran con taxímetro y que justamente pues eran los que estaban atrás. Digo, lo explica muy bien Raquel Buenrostro, justamente de los que siempre el intermediario, ¿no? Que no lo mandaban los empresarios a pagar. Y pues este señor seguramente debe estar atrás de cualquier cantidad de despojos en la zona hotelera, entre otras, ¿no? Farmacéuticas. O sea, No, pues en todas está metido. Conclusión rapidísima. ¿Cómo se preocupa ahora por los pobres, no? Se reprende el señor por el empresario, pobre de él. ¿no? Traficante de influencias, que Sí. dos pobres están en el, ¿cómo dijo? En el primer... Ni peldaño, ¿no? No sé, pues, pero sí, es absurdo. Pero es un descubrimiento interesante. por eso digo que vale la pena Sí. Typical, porque ahí Lo estamos dando a conocer aquí. Sí. Vamos. Es su debut en televisión pública. Y ganador, un debut ganador, ¿eh? Porque Y, ganó. y además Ajá. lo invitaría a este señor a que se diera una ¿A vuelta quién lo por el... invitarías? No, pues si quiere venir también está Ay, no. invitado a que Por favor, no, no que digas se dé eso. una vuelta por el portal digital de datos abiertos que es de la Ciudad de México, que es el más grande de Latinoamérica, y ahí explican muy facilito para que entienda el índice de pobreza, cómo estamos ahora y quiénes han sido los más beneficiados con los programas Sí, sociales. hay datos. Aquí Vicky le dio algunos que Sí. no sé, ellos no citan, como tampoco Amparo Casar. Entonces, bueno, pues el tiempo se nos termina. Gracias, Jorge. Encantado. Gracias, Andy. Gracias. Vic. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Nosotros el lunes tenemos una cita Aunque usted no lo vea, a las 10 de la noche. Mi nombre es Jonathan Pérez. Pásela bien.